Eric Brieva. Yo he sido CEO de Strands, que es una fintech cuyo propuesta de valor es conocer muy bien a los clientes de los bancos y empoderarles para que tengan un mayor conocimiento y control sobre sus finanzas. Y a su vez, a los bancos, mediante ese conocimiento que se adquiere de los clientes, les puedan ofrecer las mejores soluciones, ¿no? De forma que los clientes puedan tomar mejores decisiones, más informadas y, como decía antes, con absoluto control sobre sus finanzas. Así como presentación, yo voy a dejar que cada uno se presente, porque somos amigos y viejos conocidos. Entonces, como hay confianza, no les voy a presentar yo y cada uno se va a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Julián Díaz, soy cofundador y CEO de Unax. Unax es una entidad de dinero electrónico que básicamente lo que viene haciendo es ofrecer servicios bancarios a compañías. O sea, somos un modelo de 3 letras, lo que serían arquitecturas bancarias simples. Nacimos en el 16 y en 2023 iniciamos ya una ronda B y, por casualidades de la vida, al final acabamos siendo adquiridos. Y hoy por hoy pues somos parte de un grupo. Nos adquirió un private equity americano, que es PSG, con la rama de Reino Unido, con el concepto de hacer un build-up. Al final lo que buscaban era comprar compañías similares líderes en diferentes sectores para unirlas y crear una compañía pues europea. Hola, soy Philip, soy el CEO y co-founder de Cantox. Todavía CEO porque lo hemos vendido hace 2 años. La gente me pregunta si lo anticipo. Cantox es un software que permite a las empresas grandes gestionar y automatizar todo el riesgo de divisa. Como lo sabéis, me imagino, las divisas tienen un tipo de cambio que es muy volátil y una empresa que compra, vende a plazo, pues tiene un problema que mucha gente no conoce, que es que al final si compras hoy y que pagas en 6 meses, si el tipo de cambio va en tu desfavor, puedes perder mucho dinero. Así que tenemos un software que permite a las empresas gestionar eso, o sea, muy B2B, muy especializado, muy nicho. Yo digo siempre no muy glamoroso, pero con clientes que pagan. Lo creamos en 2011, lo vendimos a BNP en 2022. Todavía estoy en la empresa, somos 200 más o menos. Y aquí con viejos amigos. Muy bien, fantástico. Chicos, Julián y Philip, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy. Mira, hemos comentado brevemente la propuesta de valor de las empresas, pero yo estoy seguro que los aquí presentes querrían saber un poquito más, ¿no? ¿Cómo ejecutamos esta propuesta de valor, ¿no? En el caso de Strands, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue una suite de aplicaciones para Personal Financial Management, en el caso de Retail Banking, de banca de personas, o Business Financial Management, en el caso de banca de empresas. Y estas pequeñas aplicaciones las embedíamos en el home banking, ¿no? En el digital banking de los bancos, tanto en su website como en su aplicación mobile. Y de esta forma, pues cuando un usuario de un banco esté interactuando con su aplicación bancaria, partes de esa aplicación del banco realmente están atendidas desde el software de Strands que está ahí embedido. Por lo tanto, eso permite al software de Strands conocer muy bien la interacción y las capacidades y todas las cuestiones financieras de ese cliente y ofrecerle una serie de métricas y de KPIs y de recomendaciones de forma inteligente, porque en el core de estas aplicaciones hay unas fuertes componentes de inteligencia artificial. Entonces, el cliente se siente que tiene una cantidad de información muy inteligente, muy superior a lo que una banca tradicional les puede dar y, por lo tanto, tomar mejores decisiones. Y por otro lado, el banco también recibe esa información
y le permite configurar y crear, o también incluso de manera asistida por la inteligencia artificial, propuestas de valor de muy alto valor para esos clientes, ¿no? Con lo cual es un win-win, se sitúa, se crea una situación win-win, ¿no? Y esto lo llegaron a implementar unos 750 bancos en el mundo entero. Como en el caso de Unax y en el caso de Cantox, si podéis explicar, así como lo he explicado, el use case o el customer journey de cómo usar esas soluciones que habéis desarrollado. Empieza. A ver, voy a empezar del lado cliente, ¿vale? Para que sea más entendible. Una empresa, lo que he dicho, tiene compra, venta, con pagos a plazo. Tiene un cliente americano, va a entregar un producto ahora, el cliente lo paga en 3 meses, o hace un pedido a China, el pedido lo recibe en 3 meses y pagan a 6. Para protegerse contra la volatilidad de divisa, lo que hace la empresa, tiene un director financiero, un tesorero, básicamente va al banco y compra lo que se llama una cobertura de tipo de cambio, producto financiero de toda la vida. Nosotros tenemos un software que conectamos al sistema de información del cliente, donde hay toda la información financiera, todos los pedidos, y cada vez que en la empresa hacen un pedido o hacen una venta a plazo, esta información llega hasta nuestro software con una conexión. Puede ser un API, puede ser un fichero que se intercambia de manera automatizada, y la cobertura de tipo de cambio se compra de manera automatizada en tiempo real. No hay nadie del lado del cliente que va a apretar un botón o que va a llamar a un banco o que se va a conectar a una banca online. Es un sistema del cliente que habla nuestro sistema, que habla el sistema del banco. Y eso que te permite, primero te permite hacer coberturas de manera mucho más precisa, porque puedes hacer muchas de importes pequeños, cuando lo que hace una empresa en general es hacer muy pocas de gran importe, estimando más o menos cuánto y cuándo deberían cubrir, porque no es posible hacer 1000 coberturas al día, por ejemplo, cuando nuestro software puede hacer 1000, 2000, 3000 coberturas al día. Como funciona 24 horas al día es mucho más preciso. Y lo que digo, el software, y a veces es un poco contraintuitivo, pero hace mucho menos errores que una persona apretando botones. Así que al final te permite cubrir tu riesgo mucho mejor, con mucho valor añadido, mucha más precisión. Además, es mucho más tracking y reporting para analizar realmente la precisión del sistema, y el cliente gana tiempo. Al final, un tesorero, un director financiero tiene mejores cosas que hacer que llamar a su banco o apretar botones. Así que la idea realmente es coger procesos tradicionales que están liderados por humanos o ejecutados por humanos y que sea un software que lo haga en lugar del humano. Aunque el humano siempre puede decidir de modificar la manera con la cual trabaja el software, de pararlo, de arrancarlo, que no pierde el control, pero deja de hacer tareas de un valor añadido relativamente bajo. ¿Está claro? Es un poco técnico, pero digo, somos un business técnico y aburrido. Bueno, por venir a explicaros, por hacer algo más didáctico, ¿no? El por qué llegamos a montar Unax, ¿no? Tanto mi socio como yo veníamos del mundo B2C y habíamos montado una empresa, bueno, él montó una empresa, yo monté otra, al final las vendimos, y lo que sí que nos dimos cuenta es que en el mundo B2C es como algo, y permitirme la expresión, como menos inteligente, ¿no? Al final lo que es muy intensivo en capital, mucho marketing, y básicamente pues, bueno, intentar ver la recurrencia, ¿no? Con lo cual la mayoría de compañías cuando montan una empresa, bien sea B2C o bien sea B2B, le dan mucha importancia al marketing, le dan mucha importancia a la experiencia de usuario, le dan mucha importancia a lo que sería el front de la compañía, y dejan en un segundo plano lo que sería la parte, lo que comentabas tú, ¿no? Pues mucho más tecnológica, ¿no? Y al fin, y lo que nos dimos cuenta es que en nuestras compañías invertíamos bueno, pues un montón de dinero, no quiero poner cifras, pero invertíamos un montón de dinero en marketing, en experiencia de usuario y tal, y cuando realmente nos veníamos a la parte tecnológica nos encontrábamos los problemas, ¿no? Veníamos del mundo financiero, con lo cual nos encontrábamos principalmente dos pains, ¿no? El primero es cómo tengo capacidad en el mundo online de validar a un cliente, y una vez lo he validado, cómo tengo capacidad de poder transaccionar con él, cobrar, pagar y demás, ¿no? Y nos encontramos relevantes problemas pues, para poderlo implementar en nuestras compañías. Finalmente lo hicimos con éxito, y el planteamiento que montamos con Jordi, con mi socio, fue: ¿y por qué no creamos un esqueleto financiero puro back
que sea una solución plug and play, relativamente plug and play, porque somos una compañía regular y no es tan fácil, pero relativamente plug and play para poder ofrecer, por decirlo de alguna manera, un one-stop shop solution para financieras de consumo, neobancos y demás. Y al final lo que ofrecemos de forma muy simple es una arquitectura bancaria mínima, es decir, IBANES, que básicamente es el repositorio de donde llega el dinero, medios de pago, medios de cobro y herramientas de captación de información, vía agregación bancaria, PSE2 con dato y demás. Y nuestro modelo es un modelo de 3 letras, porque lo que buscábamos era una penetración al mercado pues algo más inteligente, sin hacerlo a lo bruto en grandes inversiones de marketing, sino focalizando, en vez de ser centrados en producto, éramos más centrados en el caso de uso, y lo que buscábamos lo que siempre hemos buscado es posicionarnos como expertos en un vertical, porque cuando uno se posiciona como experto, el precio queda en segundo plano. Cuando tú vas a vender un producto por volumen de API calls, pues es como si vendieras manzanas, vendes a kilos y tu competencia te está diciendo, pues yo vendo las manzanas 50 céntimos más barato, ¿no? Cuando tú te posicionas como un experto, nunca hablas de cuánto cuesta, sino cuánto puedes llegar a ahorrarte o cuánto puedes llegar a ahorrarte en personal, en tecnología, en marketing y demás. Y básicamente ese es el modelo de negocio y lo que nosotros hacemos. Julián, escuchándote, me estaba preguntando, ¿fue más un problema que detectasteis, propusisteis una solución? Sí, ¿no? Literalmente. O sea, yo os digo un poco, por dar un paso atrás en mi historia, yo monté la primera microfinanciera de consumo en España, que finalmente me la compró una empresa inglesa, que era Wonga. Y al final el mandato que me puso Wonga encima de la mesa es, oye, lo mismo que hacemos en Reino Unido, quiero que lo hagas aquí. Que básicamente es tener la capacidad de poder escalar. ¿Y el poder escalar qué presupone? Pues tener un servicio 24/7, sin interacción humana, que tenga la capacidad de un cliente aplicar, pedir tan simple como 200 euritos, decirle sí, tomando la decisión y a ser posible que sea acertada, captando información y demás, y finalmente enviarle el dinero en tiempo real y luego en las fechas de vencimiento pues recuperar el dinero. Y si no lo recuperas, pues buscar maneras tecnológicamente posibles de poderlo hacer y eso escalarlo. Claro, fue un parto llegar a montar algo así. Entonces, de hecho, con mi socio nos conocimos como cliente-proveedor. Él tenía una entidad de pago y con él conseguimos, cuando no existía el pago instantáneo en España, de alguna manera lo implementamos nosotros con un formato tan tonto como era el traspaso bancario. Si no podías hacer inmediatas transferencias de un banco a otro, pues ¿qué es que acababas haciendo? Tenías cuentas en todos los bancos y hacías traspaso. Cuando te decía, tengo una cuenta en la Caixa, pues desde la Caixa le enviabas el dinero. Tengo una cuenta, no sé, en Santander, desde Santander le enviabas el dinero. Y la verdad es que fue una relevante complicación y lo que nos dimos cuenta es, oye, todo lo que hemos aprendido, ¿por qué no lo paquetizamos y se lo ofrecemos a terceros? Obviamente arrancamos con lo que sabíamos, que era financieras de consumo, y a fecha de hoy pues el 70% de las financieras de consumo españolas utilizan nuestra tecnología en una o en otro producto, ¿no? Porque al final se dan cuenta de que por mucho que cualquiera pueda decir, es que eso lo puedo hacer yo, claro, pero ¿en cuánto tiempo y con cuánto dinero? Mientras que pones a Unax, conectas Unax y es un banking as a service, con lo cual pagas por lo que usas. Si lo usas poquito, pues pagas poquito, y si lo usas mucho, pues pagas mucho. O sea, fue un poco, sí, nos dimos cuenta de un problema y lo que buscamos es implementar una solución en el mercado. Gracias. Y tu caso, Philippe, yo diría, corrígeme si me equivoco, que más que un problema fue una necesidad de mercado, ¿no? Sí, yo estaba en Deloitte con uno de mis socios y al final trabajando con empresas. Volvemos a 2010, ¿eh? No sé si os acordáis, ¿eh? Casi no había app bancaria. Las webs de los bancos eran, creo que en esta época ING era correcto, todo lo demás era catastrófico. Y en esta época nos dimos cuenta de que al final lo que hacían los bancos aquí, no solo aquí, es que al final cuando una empresa de tamaño, digamos de tamaño pyme, un poco más grande, pero no una multinacional, tenía que comprar o vender divisas, ni hablo de coberturas de riesgo, solo hablo de comprar o vender, acababan pagando comisiones desorbitadas y opacas. Cuando digo desorbitadas, puede ser un 1, 2, 3%, algo que es desorbitado porque hablamos de empresas que pueden cambiar, no sé, 1, 5, 10, 20 millones al año
pues 1 o 2% más o menos hace una gran diferencia. Y cuando vimos eso fue el momento que decidimos lanzar una solución simplemente digital, simple, transparente y 10 veces más barata que la banca, cosa que encajó bien con la época, porque si os acordáis, 2011, 12, 13 es cuando la economía estaba por los suelos y al fin y al cabo una empresa si podía ahorrar dinero de manera simple está bienvenido. Y con el tiempo evolucionamos hasta el software que he mencionado después, que es mucho más sofisticado, de mucho más valor añadido, y también porque el mercado ha evolucionado, se ha vuelto más competitivo, más transparente, y lo que expliqué al principio, ahora hay muy pocas empresas que pagan realmente comisiones muy desorbitadas cuando compran o venden divisas. Existe, pero es marginal. En esta época era la norma. Así que hubo una evolución también del producto y del posicionamiento de la compañía. Muy bien, gracias. Yo he hecho énfasis en esto de la problema y necesidad porque en general una empresa se ha de crear para resolver un problema o abordar una necesidad. En menor grado existen aquellos casos que pueden ser exitosos sin partir de esa base de resolver un problema o ofrecer una solución a una necesidad. Ese fue el caso de Strands. En el caso de Strands, yo no puedo decir que fue abordar un problema o resolver una necesidad. Fue crear algo cool que podría transformar una industria, ¿no? En el caso de Strands, aunque terminamos siendo una fintech, realmente lo que hicimos era para la industria de la música. Queríamos disrumpir en la industria de la música haciendo recomendación de música para personas que compraran un disco o una canción en función de los gustos musicales que tenía esa persona, ¿no? Pero eso no funcionó. No funcionó porque primero no se partió de una necesidad de mercado, había que crear la necesidad y hay poca gente en el mundo capaces de hacer, ¿no? Hay pocos Steve Jobs en el mundo, ¿no? Que va y se le ocurre lanzar el iPhone cuando no había necesidad ni un problema que resolver. Sin embargo, en la filosofía del genio de Steve Jobs era, no importa, yo voy a crear la necesidad, yo voy a hacer que la gente necesite el iPhone, ¿no? Que la gente necesita un smartphone. Y aquí nos veis, ¿no? No nos podemos desprender de ello, ¿no? Pero esos son pocos casos que pueden llegar a tener éxito. En el caso de Strands, fracasamos aplicando lo que hicimos a la industria de la música porque no había la necesidad. De hecho, no habían smartphones cuando se hizo. Y ya con ese software creado, lo que sí detectamos es la oportunidad de aplicarlo a la banca. Detectamos la oportunidad de aplicar a la banca de cómo mejorar los servicios financieros. Y ahí fue donde, eso fue lo que nos animó a hacer el pivot de la música, donde habíamos fracasado estrepitosamente y estábamos a punto de quebrar, para enfocarlo a la banca, donde mejorando el modelo financiero, pues empezamos a tener clientes. Hablando de modelo de negocio, me gustaría entender o que explicarais el modelo de negocio de Unax y de Cantox, ¿no? En el caso de Strands, para yo callar ya, nos lanzamos con una aplicación B2C, se llamaba Money Strands, y el éxito fue muy, muy relativo, muy, muy básico. Llegamos a tener unos 200,000 usuarios y no teníamos modelo de negocio, no sabíamos cómo cobrar. Fue cuando nos cambiamos al B2B, que dijimos, no vamos a exponer esto directamente al consumidor final. Éramos una especie de FinTonic, seguramente alguno de vosotros suena FinTonics, ¿no? O en Estados Unidos Mint. Y con Money Strands realmente también íbamos a estar a punto de quebrar si seguíamos por ese camino. Y haciendo el shift a B2B, vimos que esa misma tecnología la podemos licenciar a bancos para que fueran ellos los que la expusieran a sus clientes finales. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en modelos de negocio? Bueno, yo un poco lo que decías tú, o sea, veníamos de un modelo de negocio B2C,
súper intensivo en capital, y lo que teníamos claro es que queríamos hacer cualquier modelo de negocio que no fuera ese, ¿no? Sobre todo para que fuera más conservador a la hora de la inversión, y al final, aunque requiera de un marketing mucho más inteligente y una forma de vender mucho más inteligente, lo que nos planteamos es un modelo de 3 letras, básicamente, B2B, 2B o 2C. Pero básicamente lo que vendíamos no es una plataforma, pero algo parecido, porque al final lo que vendemos es un stack de productos modular, dependiendo del caso de uso, en el que compañías, pues como podrían ser desde compañías financieras, neobancos, RPs, real estate, brokers y diferentes casos de uso que tenemos, pues puedan utilizar nuestra tecnología para pues mejorar sus procesos, abaratar costes o ofrecer productos de una manera diferente, ¿no? Es más difícil, o sea, es mucho más barato de gestionar, pero es bastante más difícil de presentar, ¿no? Y yo sí que una de las cosas que siempre he hecho énfasis es que nosotros somos muy use case centric, o sea, nos posicionamos como expertos, intentamos tener los productos que se adecúan más al caso de uso, básicamente para que haya fit con el caso de uso y con el mercado, ¿no? Y nunca nos hemos planteado de ser un product centric, un poco rollo Steve Jobs, ¿no? Invento algo, creo una nueva aplicación y vemos a ver quién me la compra o a quién le interesa, ¿no? Y es así de simple. O sea, al final es más difícil, sí que es verdad es que es mucho más conservador en cuanto a necesidades de capital y demás, pero bueno, requiere de una salida a mercado pues bastante más inteligente. Pero es modelo de 3 letras, B2B, 2X. Nosotros tenemos un business model un poco particular. Al final, cuando creamos el software que he explicado antes, venía de un problema que tenía el cliente, pero por otra parte tampoco nos pedía explícitamente de construir un software con esas características. Así que fue un poco un mix de, vemos un problema que no está solucionado por el mercado hoy en día, creemos que con un software que funciona de tal manera puede realmente ser una solución. Lo que pasa es que en B2B, cuando vendes servicios financieros, o compran un software y te pagan una suscripción, lo que hoy en día llamamos un SaaS, un software as a service, o pagan comisiones, porque al final las empresas acostumbradas a pagar comisiones bancarias. El problema que teníamos es que, como el software era único en el mercado, no teníamos competencia, eso te crea una ventaja, es que nunca te puede comparar el cliente con tu competidor, porque no lo hay. Y eso es una gran ventaja, evidentemente, porque eres el único que lo puede ayudar. Tiene una desventaja, es que el mercado no conoce este tipo de solución porque eres el único. Y cuando se habla de business model, nosotros claramente vendíamos valores, vendíamos ROI, Return on Investment. La idea era hacer un business case, no un use case, un business case por cada cliente, analizando su business, analizando cómo iba a usar el software y decir, mira, con todas estas variables, características, creemos que el valor que te generamos al año es, no sé, $500,000, $1 millón, $2 millones. Y eso lo validábamos con el cliente. Y la manera de hacer el pricing, al fin y al cabo, está vinculado con este return on investment. Si te genero X de return, te voy a facturar Y. Y este Y es siempre un mix entre una suscripción por el software y un fee por el volumen de operaciones. Lo llamamos un business model híbrido y otra vez es algo poco común, porque en general en términos de business model las empresas y en particular los americanos que en el mundo del software son los que definen un poco las reglas, son muy blanco o negro. O te vas a pagar una suscripción o te vas a pagar un fee, pero hacer pagar ambos es un poco inhabitual. Pero bueno, nos lo creímos y al final tiramos por ese camino y nos funcionó bien. Y otra vez te permite personalizar el precio según el valor. Que si hay clientes que tienen un volumen de negocio, un volumen de cambio de divisa con nosotros que es el mismo y pueden llegar a pagar algo muy diferente. ¿Por qué? Porque con uno hacemos miles de pequeñas operaciones en muchas divisas diferentes y con otro hacemos muchas menos operaciones solo en un par de divisas. Así que en un caso les es ahorrar mucho tiempo, en otro caso menos tiempo. En un caso son divisas con mucha más volatilidad que en otras. Así que el precio, el business model te permite realmente personalizar para que el valor esté adecuado con el precio que cobras. Te genera un poco más de trabajo, eso sí, y te impide decirle a un cliente desde el principio cuánto le va a costar.
cosa que a veces genera un poco de fricción, porque al final es un proceso de venta largo y si te dice, pero ¿cuánto me costará eso? No te puedo decir. A veces tiene la sensación de que no queremos decirlo para esconderlo, cuando en realidad, cuando no conoces su business, es muy difícil dar un precio. Así que, como cualquier cosa, hay cualquier business model, hay pros y cons. Pues teníais que hacer un fine tuning constante, ¿no? Continuado de... Creo que no estoy seguro, no tenemos 2 clientes en la cartera que paguen el mismo precio. Hiper personalizado. Qué bien. Oye, y en cuanto a estrategia de producto o de innovación, ¿cuál ha sido vuestra estrategia de producto de innovación y qué impacto ha tenido en el crecimiento? Hay empresas monoproductos, empresas multi. Yo voy a explicar también el caso de Strands, cómo ha sido. ¿Cuál ha sido en vuestro caso la estrategia de producto o de innovación y qué impacto ha tenido? Nosotros no hemos tenido equipo de producto durante mucho tiempo, cosa que es muy inusual. Siempre hemos tenido una cultura de producto que nosotros llamamos client driven, así que lo que pide el cliente es lo que se va a hacer. Nunca hemos tenido un jefe de producto que es el gurú que te dice, por ahí vamos. No. El cliente pide cosas, filtramos, analizamos y decidimos lo que se va a hacer o no. Otra vez, eso no es común para nada. Es verdad que ocurre un poco más cuando estamos en un segmento de cliente muy grande. Si lo haces con clientes pequeñitos, pyme, es imposible hacer eso. Ahí sí que tienes que tener una visión de producto mucho más product driven, con un gurú de producto. Pero cuando es B2B grande es un poco diferente, porque al fin y al cabo los clientes más importantes les vas a dar más peso, les vas a escuchar más, porque al fin y al cabo son ellos que hacen que tu business exista. Así que nosotros siempre hemos tenido esa cultura de realmente escuchar mucho al cliente y tirar por ese camino. Ahora ya hace 6 o 7 años, un equipo de producto. Aún así, tiene menos peso que muchas empresas de software B2B. Qué interesante. No sé si es bueno, pero es una realidad. Es el peso de la historia también. Qué bueno. Bueno, en nuestro caso es algo parecido, la verdad. O sea, al final el desarrollo, pues sí que tenemos responsable de producto y demás, pero no es ningún ni visionario ni gurú. Es una persona que básicamente lo que hace es filtrar y entender las demandas del mercado. Sí que es verdad que nosotros por encima de lo que sería el mercado tenemos una capa que nos limita, que es la regulación. O sea, no podemos hacer lo que queramos, sino podemos hacer lo que también la regulación nos permita. Con lo cual aquí hemos tenido, dijéramos, 2 drivers a la hora de crear nuevos productos. Primero, lo que el mercado ha pedido dentro de los casos de uso que hemos estado trabajando, y segundo, lo que la regulación ha ido desbloqueando. Hasta hace 3 años las únicas compañías que podían emitir IBANES, por ejemplo, eran los bancos, y por mucho que pudiéramos tener interés por parte de los clientes de que les emitiéramos IBANES y demás, pues no era legal que una entidad no bancaria lo pudiera hacer. En el momento que se permitió que las entidades de dinero electrónico emitieran IBANES, pues bueno, pues fue uno de los desarrollos más relevantes que hemos tenido en casa, ¿no? En cuanto a producto y sobre todo lo que ha sido la interconectividad a nivel europeo, ¿no? Al final todo lo que es en la zona SEPA se considera como una única región, y todo lo que tú trabajas a nivel europeo vale para cualquier país, ¿no? IBANES, transacciones instantáneas, direct debits y todos estos temas. Sí que es verdad que aquí eso es lo que dice la teoría, y nos hemos ido dando cuenta que al final todos los países a nivel sobre todo de IBANES, ¿no? Sabéis que un IBAN inicia siempre por 2 letras, pues ES España, FR Francia y lo que sea. Nos hemos encontrado que el mercado europeo es súper racista, es decir, que tú puedes utilizar IBANES españoles en toda Europa y los podías utilizar para transaccionalidad sin ningún tipo de problema, pero cada mercado quiere su IBAN local, ¿no? Con lo cual, uno de los retos relevantes es poder tener IBANES en cada uno de los mercados donde estamos operando de ámbito local, ¿no? Con lo cual, al final, yo lo que os diría es esto, ¿no? O sea, hemos intentado aunar el camino de la regulación y lo que se nos ha ido permitiendo y la demanda del mercado, ¿no? En cuanto a necesidades y demás. Pero sí que es verdad, como tú bien decías, Philippe, no tenemos ningún gurú que diga, o cuando lo hemos intentado, cuando lo ha intentado ser, rápidamente se le ha callado la boca para decir, oye,
el mercado es el que manda, esto es lo que hace falta y no inventes cosas raras porque no van a salir, ¿no? Con lo cual es totalmente focalizado en mercado. Bueno, en ambos casos el gurú ha sido el cliente, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí. Muy bien. Oye, en el caso de Strands no está muy distante de lo que estés comentando, porque nuestro primer cliente, que fue el BBVA, fue quien nos guió a lo largo de la construcción del producto. Desarrollamos un PFM, un Personal Financial Manager, para el BBVA, básicamente guiados por las directrices y las necesidades que el banco nos iba planteando. Y así salió la primera versión de nuestro producto, que luego replicamos y vendimos a otros bancos. Sin embargo, sí que después pusimos una estrategia de producto en marcha para crecer. Es decir, cuando ya teníamos 50, 60 bancos clientes, detectamos que era mucho más fácil vender algo nuevo a esos bancos que ya eran clientes y que ya confiaban en nosotros, que crear nuevos clientes. El proceso de venta en el sector nuestro era tan largo como un año de promedio, ¿no? Entonces, era mucho más fácil y rápido vender algo a un cliente existente que tratar de conseguir nuevos clientes. Pusimos en marcha una estrategia multiproducto y convertimos lo que era ese producto único en una suite, la llamamos Strands Financial Suite, que cada año creábamos un nuevo producto que metíamos en la suite, ¿no? Usando la misma arquitectura tecnológica y muchas funcionalidades compartidas. De hecho, un 90% de las funcionalidades eran exactamente las mismas, vendidas de otra manera. Entonces, al cabo de 5 años, pues teníamos una suite de 5 productos. Y de esta forma, pues, mientras seguíamos ganando clientes, ya os comenté antes que llegamos a tener 750 clientes, realmente el grueso de nuestra facturación venía de vender nuevos productos a los clientes que ya teníamos previamente. Esa fue nuestra estrategia de producto y, por lo tanto, el driver de crecimiento. Expansión. ¿Hasta dónde hemos crecido las tres, ¿no? ¿Hasta dónde a nivel geográfico, a nivel personal, facturación, si es una cifra que podéis compartir? ¿Hasta dónde hemos sido capaces de llegar antes de vender la empresa? Nosotros cuando vendimos habíamos pasado 20 millones de facturación y más o menos 5 o 10% de EBITDA, no me acuerdo muy bien, y con un ritmo de crecimiento que era todavía el 20 y 30%, algo así, con casi todos los clientes en Europa. Había, no sé, un par en Estados Unidos, puede ser 1 o 2 en Asia, pero la mayoría realmente Europa. La expansión es siempre complicado. Yo creo que hay muchas empresas que lo hacen por las razones equivocadas. Como no llegan a crecer en su mercado, piensan que va a ser más fácil crecer en otro. Y en general no hay milagros. Sí, hay muy pocas empresas que han acotado su propio mercado. Así que si algo no te funciona o dejas de crecer en tu mercado, yo creo que buscar otro país o otro continente probablemente es una mala idea. Hay excepciones, porque otra vez puedes realmente tener una cuota ya muy alta o lo que sea, pero en general la gente que se va afuera se va por eso, o hay casos porque como han levantado mucho dinero tienen que justificar que van a crecer en muchos países y ya empiezan a gastar mucho, a abrir en muchos países. Después de un año la mitad han fracasado, la mitad que queda cojea un poco y después 2 o 3 años han quemado un montón de dinero y al final se quedan en pocos países. Y lo peor de todo es cuando decides ir a Estados Unidos, que hay muchas empresas, menos en fintech, porque en fintech, al fin y al cabo, por la regulación, ir a Estados Unidos es muy complicado y hay muy pocas que lo han hecho. Pero yo cada día que veo empresas de aquí dicen, no, vamos a Estados Unidos. Digo, hombre, ¿lo has pensado bien? Las dificultades. Sí, creemos que es un supermercado muy grande. ¿No? Sí, claro. Pero no quiere decir que sea más fácil, ¿sabes? Si la idea de decir, no, iré ahí, aunque voy a ser pequeño con una pequeña cuota de mercado, eso representa mucho dinero. Sí, pero eso es un poco wishful thinking, ¿sabes? Solo la realidad de, voy a China, si tengo 1% del mercado,
ya es un triunfo, sí, claro, pero 1% del mercado son 15 millones de habitantes o de personas, de clientes. Para captarles te va a costar mucho. Así que expansión, nosotros por defecto éramos pan-Europa desde el principio, porque estamos aquí en Londres y por el tema divisa, naturalmente, miras fuera, pero hasta la fecha casi no hemos invertido fuera de Europa. Sí, unos clientes que han llegado porque te les encuentras en una feria o lo que sea, o ellos acaban contactándote y al final tú les das servicio, pero yo digo la expansión con mucho cuidado porque hay muy pocos que lo logran y hay muchos que se queman, ¿sabes? Sí, yo algo parecido. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, uno de nuestros principales bloqueantes era la regulación. O sea, yo recuerdo cuando estábamos en rondas que decían, oye, escalabilidad, modelo de negocio, expansión y tal, pues al final el símil que hacíamos nosotros es, bueno, Facebook puede, o Instagram o cualquier compañía puramente tecnológica puede escalar a nivel mundial de forma rápida. ¿Cuántos bancos existen mundiales? Ninguno. No existe ningún banco mundial. Dices, oye, un gran banco como podía ser Santander. ¿Dónde está? Pues en España, Reino Unido, México. Punto pelota. Está en 3 países y con pequeña presencia en otros mercados. ¿Por qué? Pues porque la regulación y al fin, la regulación por un lado y luego que, como tú bien decías, o sea, el diablo está en la letra pequeña, ¿no? Cuando tú haces un plan de negocio es muy fácil decir, me voy a expandir a un lado, a otro, lo voy a hacer de esta manera, pero cuando ya estás en el mercado, pues te das cuenta que tu modelo de negocio puede ser interesante, pero tienes que acotarlo al mercado, a las necesidades y demás, con lo cual muchas compañías, como tú bien has dicho antes, que han levantado grandes rondas de capital, pues prácticamente las han quemado y desafortunadamente más de una, sobre todo post-COVID, pues han acabado cerrando, teniendo rondas de cientos de millones por eso, ¿no? Porque quemaron pasta con la idea de escalar de una forma brutal y se dieron cuenta que después de haber quemado millonadas pues en marketing, en equipos y tal, pues ninguno de los mercados que han abierto no les funcionaba, ¿no? Entonces, nosotros para el tema de escalabilidad lo que sí que nos planteamos es qué mercados, o sea, la decisión la tomamos en 2018, qué mercados se encuentran en circunstancias similares a la que estaba el mercado español cuando arrancamos nosotros, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que Europa no tenía sentido porque íbamos a luchar. O sea, nosotros nacemos en Barcelona y como españolitos estamos mal vistos a la hora de levantar rondas, ¿no? Con lo cual, cuando una compañía anglosajona, igual que la nuestra, sale a ronda, pues automáticamente igual levanta, pues no lo sé, 3, 4 o 5 veces más, ¿no? Con lo cual nosotros siempre lo que tuvimos muy claro es preservar cash e intentar realizar inversiones inteligentes. Entonces la inversión inteligente es donde nos podemos ir, donde hay un blue ocean como nos encontramos nosotros en su momento. Y lo que dijimos es, vámonos a Latinoamérica. Analizamos Latinoamérica, vimos que el principal mercado era Brasil. Nos dimos cuenta que Brasil por tamaño de mercado era muy relevante, pero inflación, riesgo de divisa y demás, dijimos no, con lo cual siguiente mercado con influencia americana sin ser Estados Unidos, México. Entramos en México y entramos de la misma manera que empezamos en España. Puro dato, compañía puramente tecnológica. Allí, como sabéis, toda Latinoamérica tiene un gran problema, que es la capilaridad bancaria. De forma genérica estamos hablando de una bancarización por debajo del 50%, hablando de forma genérica, pero por ejemplo, México, el DF tiene una bancarización del 50%, pero es que el resto de provincias mexicanas están alrededor del 35%. Y toda esta gente quiere servicios financieros, quiere servicios bancarios, quiere que se le puedan dar cosas y sobre todo online, ¿no? Entonces lo que veíamos es que la penetración del wifi, de la conectividad, era muy grande. La penetración de los smartphones era muy grande y lo que faltaba era una tecnología que permitiera bien fuera entidades bancarias o bien fuera entidades financieras ofrecer servicios financieros a sus clientes. No existía regulación, con lo cual el tema de GDPR y demás no tiene nada que ver con Europa, mucho más fácil captar datos y poder ofrecerlo a terceros y tal. Y ahí arrancamos y nos encontramos un tema parecido a lo que te comentabas anteriormente. Cuando estás solo en un mercado y no tienes competidores, la gran ventaja es que no tienes competidores y el gran inconveniente es que tienes que arrancar con un proceso relevantemente didáctico.
O sea, el cliente tiene que entender que lo que tú estás vendiendo realmente le genera un uso positivo, un ahorro, una captación, o sea, un concepto de innovación y demás. ¿Fue difícil? Sí que es verdad que cuando entras en mercados de 130 millones de habitantes, pues cuando explotas, pues si hablamos que España son 50 y México son 150, para hacer un número similar, cuando explotas, pues explotas 3 veces más grande, ¿no? Con lo cual, allí los crecimientos eran de 20-30%, pero mensual. La verdad es unos crecimientos relevantes. Por contra, en el mercado europeo, lo que nos planteamos nosotros, un poco el concepto bancario, ¿no? O sea, somos 50 millones de habitantes, el nivel de penetración bancaria es importante, hay compañías tecnológicas, ¿para qué irnos a otro país a replicar modelo cuando todavía queda mercado? Hay otros casos de uso, como tú decías, ¿no? El concepto de land and expand. Entro en un cliente, es difícil captar un cliente, porque sobre todo cuando buscas grandes cuentas, normalmente siempre entras o por marketing o por negocio. Lo ven fenomenal, pero todas estas compañías o que son reguladas o que trabajan mucho con el mundo financiero y tal, pues tienen un componente de cumplimiento regulatorio muy importante, ¿no? Y ahí es donde te paran, ¿no? Y es difícil, o sea, al final los ciclos de venta pues tienen quizá no un año, pero sobre unos 6 meses sí, con lo cual la idea es vamos a intentar seguir captando clientes y vamos a, lo que decías tú, ¿no? Entro con un tipo de servicio y poco a poco voy implementando o el mismo servicio en diferentes unidades de negocio o nuevos servicios en las unidades de negocio en las que ya estás, ¿no? Y al final, nuestra expansión fue pues, consolidación del mercado español, en la que somos market leaders en diferentes verticales, y expansión en el mercado mexicano. Estamos hablando de una población potencial de aproximadamente unos 200 millones de habitantes, ¿no? O sea, le pones 100 más y estás en todo Estados Unidos. Quiere decir que ya es un buen mercado, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que hicimos. Muy bien. Bueno, yo creo que coincidimos en que es mejor ser exitoso en un solo territorio que un fracasado en 20 territorios, ¿no? Entonces hay que analizar muy cuidadosamente el por qué y el cómo y cuándo la expansión, ¿no? En el caso de Strands, nosotros llegamos a unos 12 millones de facturación con 4 millones y medio de beneficios y 120 empleados. Ese fue el tamaño, un EBITDA muy, muy grande. Vendíamos licencias de software, o sea, el modelo de licencia de software ya está más agotado a día de hoy. Con el SaaS requieres mucho más volumen y capacidad de cómputo, porque no solo ofreces el software, sino además el delivery del mismo en el cloud. Pero cuando vendías licencias de software te permitía tener esos márgenes como los que he mencionado, ¿no? La expansión, mira, un caso curioso, tú que decías de Estados Unidos, Strands fue una empresa incorporada en los Estados Unidos y con el grueso del personal en los Estados Unidos. He mencionado antes que llegamos a tener 750 bancos. ¿Cuántos creéis que teníamos en los Estados Unidos? Siendo una empresa americana, con el grueso del personal en los Estados Unidos y un enfoque muy pro Estados Unidos. Un cliente, un banco. Detectamos que la banca europea es mucho más innovadora que la de Estados Unidos, que era más obsoleta y que hacían mayores apuestas tecnológicas que la americana. Y vimos como bancos europeos empezaban a comprar nuestra tecnología. Con lo cual tomamos una decisión bastante drástica, que fue cerramos en Estados Unidos, nos concentramos en Barcelona y desde Barcelona vamos a vender a toda Europa. Y una vez que consolidamos nuestro crecimiento en Europa y Medio Oriente, dijimos, ahora vamos de vuelta a las Américas, pero no a Estados Unidos, fuimos a Latinoamérica. Y abrimos oficina en Buenos Aires, Argentina, y a venderle a prácticamente todos los bancos latinoamericanos. Y después, años después, nos planteamos, ahora vamos a conquistar el sudeste asiático. Abrimos oficina en Kuala Lumpur y empezamos a conquistar el sudeste asiático. Teníamos oficina cubriendo el globo 24/7, Buenos Aires, Barcelona, Kuala Lumpur. Esa fue nuestra estrategia, ¿no? Pero fijaos, es un tema complejo que hay que analizar profundamente
antes de dar ese salto, ¿no? Y llegamos al momento del exit. Hemos hecho crecer nuestras empresas y llega un momento en el cual, ¿qué pasó? ¿Decidisteis vender o vinieron y os compraron? No, nosotros teníamos Venture Capital desde 2014. Así que lo normal es que Venture Capital, yo hablo de Series A y Series B, normalmente se quieren quedar 5 o 6 años en tu empresa, máximo. Así que en 2020, principio de 20, dijimos, vale, ok, vamos a lanzar un proceso para vender sin prisa porque tenemos buen revenue, estamos llegando a rentabilidad. En marzo llega COVID. Nosotros teníamos muchos clientes en el mundo travel, así que esos clientes evidentemente empezaron a operar mucho menos, así que el revenue se cayó, sabiendo que iba a volver, porque al fin y al cabo la gente iba a volver a viajar y la realidad es que la gente viajó aún más después del COVID que antes del COVID, así que nos recuperamos, yo diría, finales de 21 ya nos habíamos recuperado, estamos creciendo muy bien y en enero 22 pues la misma discusión salió en el board y decidimos lanzar un proceso otra vez con la tranquilidad de tener cash, tener un buen crecimiento y tener rentabilidad. Así que fue un proceso con un banco de inversión, lo típico que tienes industriales, fondos, que al final te hacen ofertas y tú acabas escogiendo uno. Y nosotros escogimos BNP porque ya eran inversor minorista desde hace 2 años. Teníamos un partnership en cuanto a tecnología, así que vendíamos nuestro software a sus clientes. Lo que hicimos bien es que cuando entraron, negociamos que si iba a haber una venta en la empresa, podían participar, pero no iban a tener ninguna información sobre el proceso de venta y lo que los otros iban a ofrecer. Porque si no, al final eso te jode una venta, porque si hay uno que ya está dentro y que sabe lo que pasa y que no ofrece qué, no te funciona. Y nuestros inversores fueron de buen consejo en este momento, dijeron, no, tienen que ir a ciegas si quieren participar en un proceso de venta. Y es lo que se hizo y firmamos un term sheet en julio 22, firmamos la venta en octubre y realmente el deal se cerró en julio del año siguiente porque como somos regulados, cuando ya empiezas a implicar un regulador en UK, el regulador en España, las cosas van lento. Así que tardamos casi 9 meses entre la firma y realmente el cierre de la operación. Es que ya son 14 meses más tarde. Me pasó lo mismo a mí, exactamente lo mismo. ¿Y el driver? O sea, ¿por qué BNP Paribas compra Cantox? Hay mi entendimiento, porque al final te inician lo que quieren, puede ser que el razonamiento no sea el que yo crea. Todos los bancos, y en particular los grandes, son muy malos en tecnología. Hoy en día muchos llegan a tener una app y una web que estén bien, quiero decir. Pero cuando realmente piensan en tecnología de verdad, la suya, la de back office, realmente la de trading, hay tecnología muy avanzada en un sentido, por ejemplo, en el trading de equity, que es extremadamente rápida, robusta, lo que quieras, pero por otra parte, hay muchas cosas anticuadas. Es decir, la banca hoy en día sigue dependiendo mucho de un lenguaje que se llama COBOL, que es de los años 70. Por ejemplo, si vas a Londres, es bastante interesante porque tienes unas cuantas decenas de jubilados en Londres que gestionan las plataformas COBOL y que ahora están jubilados pero siguen cobrando $500,000 al año para que cuando hay una llamada porque hay un problema, cojan el teléfono y solucionen el problema. Porque nadie sabe hacer COBOL hoy en día. Así que tienes los jubilados que solo están ahí muy bien pagados por solucionar un problema en caso que haya un fallo. Y en UK pasa mucho, nos damos cuenta, pero la gente piensa, la City de Londres está genial. Pero los bancos de UK, cada 2-3 años, tienen el sistema que se cae durante 2 días, no se puede hacer nada. Ni sacar dinero, ni pagar con TPV en las tiendas, es bastante arcaico. Y lo digo porque en España son cosas que no pasan. La banca es más robusta en ese sentido. Julián, ¿y a quién vendisteis? ¿Por qué le vendisteis a ellos? ¿Y por qué os compraron? Pues nosotros abrimos un proceso una ronda B en el 22 y bueno, teníamos diferentes potenciales inversores. Era una época difícil, la verdad,
bastante difícil para levantar capital, post-COVID. Estábamos hablando que los múltiplos para valoraciones habían caído. A nosotros se nos asimila al mundo SaaS. En su momento estaban hablando de múltiplos de 12, 15 sobre la ARR, ni EBITDA ni nada, sobre ARR. Estábamos viendo que en los múltiplos que buscábamos nosotros para ronda era difícil. Al final pivotamos un poco, y fue el mercado el que nos lo fue definiendo. Pivotamos del puro VC financiero más a inversor industrial, porque realmente veían el valor añadido del producto y demás. Estamos en proceso con 2 private equities, hasta que, bueno, el que finalmente nos compró, que era PSG, directamente nos dijo, oye, nos interesa la compañía, pero no queremos invertiros, os queremos comprar directamente. Y nos explicaron un poco el concepto, ¿no? Que lo que buscaban ellos era lo que os he comentado antes, pues hacer un build-up, comprar. Como saben que estas compañías pueden ser muy exitosas en un mercado o en 2 mercados, pero la escalabilidad en varios mercados es bastante diferente, es bastante difícil, pues al final la forma de escalar este tipo de compañías es adquirir las compañías líderes en diferentes mercados, ¿no? Y es un poco la estrategia que tienen encima de la mesa, ir comprando compañías similares a la nuestra en diferentes mercados, o compañías que pueden ser complementarias a la nuestra o las que han ido comprando en diferentes mercados. Y al final es verdad que lo mismo que Philippe, pues lo comentamos con el board. El board en aquel momento no estaba muy por la labor de la venta, preferían ir a una ronda y tal, y lo que le dijimos es, bueno, pues hay 2 opciones, hagamos un bridge, esperemos a que el mercado consolide un poquito más o salga toda esta marea que hay y no, los múltiplos no lleguen a lo que eran, pero que sean unos múltiplos más aceptables y tal, o si no vendemos. Y dije, es que nosotros ya hemos hecho mucho follow-on, bla, 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 y digo, pues vendemos. No hay plan B, si no queréis poner dinero, ya estamos cansados de ser los que andamos buscando por ahí el dinero, ¿no? Y al final llegamos a un consenso, definimos un valor mínimo de venta por el que ellos aceptarían, se nos dio más o menos el valor de venta que buscábamos y se cerró la operación. Y un poco como tú comentas, ¿no? Y es uno de los grandes hándicaps de las compañías reguladas, que ya no en una venta, sino en cualquier ronda de inversión, cualquier inversor que pase del 10% de la compañía requiere de validación en nuestro caso es Banco de España. Y Banco de España precisamente no brilla por su velocidad, ¿no? En nuestro caso nos encontramos con 2 problemas. Cuando en la época del COVID, como hubo mucho fondo asiático con una cierta visión oportunista que intentaba entrar en compañías europeas y tal, lo que se decide en España es que todas aquellas compañías que estén consideradas como esenciales, y básicamente nosotros no sé por qué entramos en el esencial, pero porque transaccionamos dinero, abrimos cuentas y demás, tiene que pasar la validación del Consejo de Ministros. Y después del Consejo de Ministros tiene que pasar la validación de Banco de España. Nosotros éramos la segunda operación del private equity en Europa. Como el private equity había comprado una entidad de pago francesa, tuvimos que pasar la validación también de Francia. Y al final yo creo que tardamos 3-4 meses en ponernos de acuerdo en todo, con el term sheet completo, condiciones, bla, 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 y 14 meses en validarnos por Banco de España, Banco de Francia y Consejo de Ministros. Fue un parto en un momento en que la compañía estaba bloqueada, porque ni podía entrar nueva inversión, porque cualquier nueva inversión que entrara en cualquier formato presuponía modificar toda la documentación y volver a iniciar el proceso con Banco de España, Banco de Francia, Consejo de Ministros, con lo cual si alguien se está pensando en montar una compañía regulada, que se lo piense 2 veces, porque no es nada fácil. Pero bueno, al final llegamos a buen puerto, cerramos en marzo de este año, bueno, y ahora ahí estamos, con la nueva andadura. Oye, os comparto brevemente mi caso y vamos a tratar de cerrar pronto ya la charla. El caso de Strands básicamente fue un mandato del board, porque los accionistas que teníamos ya llevaban muchos años como inversores en la compañía, y detectaron que era su momento ya de exit, y el board me dio un mandato pues, de poner en marcha un proceso abierto de concurso. Y yo lo que hice fue buscar distintas tipologías de empresas que pudieran comprar Strands y detecté 5 y me hice un pitch para cada una de las tipologías, porque
la razón por la que te compran uno no es la misma razón por la que te compran otros, ¿no? Entonces, uno eran empresas financieras, tipo Visa, Mastercard, financieras con una fuerte componente en datos, ¿no? Porque al final Strands lo que hace es procesar datos. Empresas de software financiero, como T- o Oracle. Teníamos también Credit Bureau, empresas de crédito, de agentes de rating de créditos, como Experian o CRIF. Teníamos varias tipologías, Private Equity Firm eran otras, y entramos en este proceso. Finalmente venimos a CRIF, que es un Credit Bureau, uno de los más grandes del mundo, y con quien además teníamos una relación cliente-proveedor. CRIF era ya nuestro cliente, tenían nuestra tecnología implementada y el fit era perfecto, ¿no? Nosotros aportábamos la tecnología a su modelo de negocio, que era muy exitoso, y bueno, muy contentos de que además eran clientes y teníamos una relación. Pero bueno, esto de vender la empresa, pues ya veis que hay el momento tiene que ser el adecuado y el driver el adecuado, ¿no? Si no, no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Para concluir, yo os voy a pedir que me deis, ya que estamos en FinTech, que me deis vuestra visión de qué oportunidades jóvenes emprendedores pueden encontrar en el mundo FinTech. Yo digo siempre que al ser probablemente el sector más complejo del mundo, que si miras el PIB mundial, finanzas es el sector número 1 o casi. Y finanzas es súper complejo porque tienes toda la parte, digamos, simplificando, banca para particulares, pyme, empresa mediana, gran empresa, mercados, capital markets, y al final es un abanico enorme. La gente siempre piensa en su propia banca, pero en realidad es mucho, mucho más complejo, y eso hace que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que por ahora se han hecho bastante cosas en lo que llamamos la banca retail particulares, aunque creo que queda mucho más por hacer, un poco en pyme, y yo te diría que ya está. Así que quedan muchas cosas por tocar, muchos países donde hay oportunidades. Tú lo que dices, al final te vas a México, todo está por hacer. En el mundo fintech es lo mismo, cosas que funcionan aquí y que no han llegado en esos mercados, o a veces cosas que funcionan en esos mercados y que no han llegado aquí. Así que yo creo que en fintech realmente hay una oportunidad que durará como mínimo 1 o 2 más décadas. Si pensamos en Europa, yo creo que hasta en la banca para particulares hay muchas cosas todavía por hacer. Yo creo que en algo como tan simple y complejo a la vez, que es las hipotecas, contratar una hipoteca con un banco, honestamente, es una experiencia bastante miserable, y es un negocio en el cual hay mucho dinero, porque al final una hipoteca genera mucho revenue, y nadie fuera de la banca llega a ofrecer hipotecas con una experiencia de usuario buena. Yo creo que lo que yo llamo inversión de particulares, hay soluciones, hay empresas enfocadas, no sé, invierte en equity, invierte en real estate, pero no hay nada que tenga un abanico amplio que te permita invertir realmente muy bien en muchas cosas diferentes. Es que yo creo que lo que hemos visto ahora es mucha digitalización de servicios bancarios que ya existían antes. La innovación se ha enfocado mucho en la digitalización, es decir, en la distribución, básicamente, y poco más. No hemos visto muchas cosas nuevas, y yo creo que veremos muchas en el futuro. Yo un poco también por nuestra experiencia, donde yo creo que hay una oportunidad más que relevante, pensando, como tú bien decías, o sea, el mundo financiero es un océano azul en el que hay 1000 cosas por hacer todavía, pero por no ser etéreo y difuso en los comentarios, yo creo, por ejemplo, el tema de medios de pago. No sé por qué nos pensamos que lo que pasa en Europa es lo que pasa en el resto del mundo, y al final te das cuenta que sí que Europa, con sus problemas y el legacy tecnológico que tiene y demás, pero está bastante consolidado, hay mucha penetración de mercado y tal,
pero en el momento que entras en Latinoamérica, en el momento que entras en África, por ejemplo, o en el momento que entras en Asia, te das cuenta que están a años luz. ¿Quién lo ha sabido aprovechar y quién está haciendo dinero a punta pala? Pues Mastercard, Visa, Amex y demás, que al final lo único que han creado es un ecosistema en el que internamente tiene la capacidad de netear pagos, y por eso tiene el éxito que tiene. Toda Europa, básicamente de media, el 85% de los pagos se hacen con tarjeta, ¿no? Y todos se hacen con marcas americanas. Uno de los, desde el punto de vista regulatorio, una de las ideas de Europa, y sobre todo con la nueva legislación que vendrá, con la PSD3 y tal, es entrar en competencia directa contra las marcas americanas. Veis un modelo muy tonto, aunque sea bancario, pero un modelo muy tonto, como es el Bizum. Ha tenido un éxito más que rotundo, porque al final es práctico. Pues Bizums a nivel transfronterizo no existen. A nosotros nos han pedido en infinidad de ocasiones tener la capacidad de mover dinero de forma transcontinental, de Latinoamérica a España, a Europa, perdona, pues de Europa a África, de África a Asia y tal. Desafortunadamente no tenemos tantas licencias, ¿no?, como para poder pivotar en diferentes continentes, pero sí que podrían generarse tecnologías disruptivas que lo permitieran, ¿no? Tenemos un caso de uso de un cliente, y por dar una connotación más realista, ¿no? O sea, un cliente que se dio cuenta un cliente que ahora es socio, no, que fue socio nuestro, era un banco mexicano, que se dio cuenta de que México tiene 35 millones de expatriados en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos, para abrir una cuenta hay 3 temas, ¿no? O sea, o eres americano, o tienes el tax number, o el social security number. Claro, cuando tú vas a legal, tú trabajas, y al final, cuando tú trabajas, como tú decías, de que la banca no está muy sofisticada, ahí es el paycheck, ahí se paga todo con cheques, o sea, un papel como hacíamos aquí hace 40 años, todo es con cheque, y el mexicanito de turno coge el cheque y dice, bueno, yo lo voy a cobrar, por cobrarlo un 2%. Porque claro, no puede ir a un banco tradicional, tiene que ir a los bancos de conveniencia, que son entidades de pago y demás, 2% por cobrarlo. Y dice, bueno, tengo el dinero, primer mes me lo pongo en el bolsillo y voy gastando, pero cuando va ahorrando dice que es que debajo de la baldosa no me cabe más. Le tengo que enviar a mi familia por hacer el remittance entre un 2 o un 3%, con lo cual de su dinero tiene que pagar un 5%. Pues en este caso a Banco Azteca, que empezó como cliente y acabó siendo accionista de la compañía, le montamos una aplicación tan tonta como que, utilizando las cuentas mexicanas en Banco Azteca de sus clientes expatriados en México, tenían la posibilidad, con los puntos de venta que ellos tenían allí, pues de cobrar a un dinero y enviarse el dinero a su propia cuenta de México, y luego ya como residente mexicano pues le podían pagar a su familia y demás, con un coste que parece muy bruto, de un 2%, pero pasabas de un 5 a un 2. No es que fuera una startup de éxito porque ya era un banco, ¿no? Pero que el crecimiento, o sea, nos petó el servicio varias veces por volumen. Es decir, que cuando encuentras un nicho de mercado en el que cubres una necesidad, y concretamente dentro del mundo fintech, es más que relevante. Y estas necesidades Latinoamérica las tiene, estas necesidades África las tiene. Pensar que el remittance en África se hace... Ahí no hay una penetración del smartphone, ahí es el teléfono móvil de toda la vida. Acuerdos con las telcos de turno, porque todo el mundo tiene teléfono y todo el mundo puede enviar un SMS. Pues al final, con SMS y pagando desde la factura del teléfono, es como la gente se hace sus Bizums. O sea, una tecnología relevantemente arcaica, pero a alguien se le ocurrió y está teniendo un éxito abrumador. Pues como este podían ver varios. Y Asia pasa exactamente lo mismo. El mercado asiático, medios de pago, tiene, primero, que está fuera de lo que serían las zonas estándares, con lo cual tienen sus propios medios de pago, pero hay una necesidad más que relevante, bueno, y una masa potencial de usuarios importante, ¿no? Con lo cual, como tú bien decías, y por zanjar el pitch mío, o sea, está todo por hacer. Se han hecho muchas cosas que han hecho mucho ruido, pero es que está todo por hacer todavía. Y hay oportunidades más que relevantes en el mercado. Oye, coincido contigo perfectamente, con ambos, de hecho. Con el tema de medios de pagos todavía hay muchas cosas por hacer. Ya hablaremos de TropiPay con calma,
que está haciendo un medio de pago en el Caribe, enviando remittance también desde varios lugares. Tenemos oportunidades. Hay muchos países, sobre todo en África, América Latina, sudeste asiático también, pero sobre todo África, donde la mayoría de las personas no tiene acceso a servicios financieros, pues llevar acceso a servicios financieros a las personas es una gran oportunidad. Luego vamos a ver aquí a Futa, que es una de las startups que va a presentar, que está en ello. En esa línea, y también Futa abarca esa línea, es el hacer que las empresas presten servicios financieros, o sea, no solo los bancos, o sea, es un poco descentralizar la banca. Esto lo vamos a ver a continuación también. Y continuar empoderando a las personas para que puedan tomar decisiones financieras más inteligentes, que les hagan ganar dinero, que sean realmente quienes controlen el proceso de la toma de decisiones, como es el caso de StockFink, que vamos a ver también a continuación. Las 4 startups que veremos a continuación yo creo que representan claramente por dónde va el futuro del fintech. Entonces, muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para Philippe Gelis y Julián Díaz Santos.